Y tal vez este sea uno de los temas que más te preocupa y más te ocupa a vos, a tu familia, a los adultos mayores. Lees de manera cotidiana lo que está pasando en las distintas localidades y decís, bueno, ¿por qué pasa esto? Para hablar del tema de salud vamos a entrevistar a Mariano Allende. ¿Quién es Mariano Allende? Fíjate. Doctor Mariano Allende, subgerente médico de urgencias en OSDE. 2 meses atrás asumió esta posición y cuenta con 11 años de trayectoria profesional en OSDE. Mariano es médico pediatra de la Universidad de El Salvador. Realizó la residencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, matrícula 87.714. En sus ratos libres, elige la música y el deporte. Mariano, leemos mucho sobre la segunda ola. ¿Qué hay que hacer para prevenir? Bienvenido a esta charla. Hola, José, bienvenido. Sí, evidentemente creemos y estamos transitando la segunda ola y lo que hay que hacer son actos que tienen que ver con el comportamiento individual y el comportamiento comunitario. Desde lo que es lo comunitario, lo social, es evitar el conglomerado, utilización de tapaboca, barbijo o máscara facial, lavado de manos continuos. Y lo que tiene que ver con acciones propias tiene que ver con el comportamiento, por ejemplo, cuando uno llega a casa del trabajo, de dejar el calzado afuera, cambiarse la ropa, bañarse, continuamente lavarse las manos, o como así cuando llega de comprar, hacer las compras, también limpiar los elementos que traes desde afuera de la casa. ¿Qué les tenés que poner? ¿Un poco de alcohol? Alcohol o agua con lavandina, exactamente. Leemos infinidad de cuestiones de este verano, ¿no? Veíamos en Bariloche, en Pinamar, en Mar del Plata, bueno, en todos los distritos donde va la gente a veranear, que por ahí se olvidan de no juntarse con mucha gente. ¿Cómo hay que prevenir también estas conductas sociales o qué se puede hacer? Es un dilema el punto que estás planteando, porque lo que estamos viendo en la población adolescente como el adulto joven es un incremento en la tasa de contagios. Estamos hablando de un 40% en relación a lo que teníamos antes, y se sabe que la edad media aproximada es de 30 años. Es decir, podemos decir que se cansó la gente de estar encerrada, pero lo cual esto no habilita a no tener una conducta social responsable. Sí, o sea, deberían tratar de evitar estos conglomerados de gentes, estas fiestas, estos encuentros. Es muy difícil, pero no queda otra que ir por ahí. ¿Combate o colabora con un mito de que está todo mejor el verano? Digo, esta idea de hace calor, entonces nos juntamos al aire libre. Digo, ¿es un mito que el verano no empeora la situación? Lo que decís es un mito y es correcto. El coronavirus o el COVID-19 no es un virus estacional. Y es igual en el verano y en el invierno, a diferencia de los virus estacionales como influenza, gripe, bronquiolitis, que son propiamente del invierno. El coronavirus se mantiene constante a lo largo de todo el año. A nivel internacional se habla de una segunda cepa, algo que está viniendo. ¿Qué diferencias tiene con lo que ya vivimos? Lo que se sabe, por lo menos lo que escuché, es que tiene mayor poder de infectividad, ¿sí? Es decir, que se habla de un 70 o un 80% más posibilidades de que se contagien las personas. No se sabe o no se cree que sea más letal. Pero permíteme decir algo, porque si uno habla de que es 70% más contagioso, esto quiere decir que va a haber más gente infectada. Y a mayor N o volumen de personas infectadas, claramente aquella población de riesgo va a sufrir más, con lo cual va a ser más grave. Hay que prevenir más fuerte, sobre todo para la población de riesgo. Exactamente. Te llevo a esta situación, pasaron ya varias semanas respecto del 31, el 24, de las fiestas, donde las familias en su mayoría se juntaron, algunos respetando las reglas y otros infringiéndolas, pero en ese contexto hubo algunos que se contagiaron y otros que se hicieron el test y les dio negativo. ¿Qué te pasa si en una familia, en un conjunto de 20 personas, se juntaron, algunos dieron negativos y otros positivos? ¿Qué pasa con esos negativos? Bien, todo contacto estrecho se entiende por aquella persona que estuvo durante más de 15 minutos a una distancia menor de 2 metros de un caso sospechoso o confirmado. La conducta que debe hacer es permanecer 14 días en aislamiento. Por más que, como vos decís, el hisopado le dio negativo. ¿Qué significa que el hisopado dio negativo? Que por ahí se lo realizó entre el día 5 o el día 7 de haber estado en contacto con esa persona positiva y le da negativo. Pero eso no lo exime de que no pueda presentar síntomas
al día 9 o al día 10 del día 1 del contacto. ¿Se entiende? Entonces, la conducta es durante 14 días permanecer en aislamiento. ¿Por qué pasa en algunas familias, no sé si ya está comprobado, todavía no hay evidencia, que muchos tienen el COVID y alguna persona no lo tiene? Familias discordantes. En realidad no tenemos muy en claro si yo conozco personalmente colegas de los cuales la mujer del matrimonio fue positiva y el marido nunca se contagió. Pero nunca se contagió no porque no presentó síntomas, uno puede decir es un asintomático, sino porque se testeó y su PCR, que es el método diagnóstico exclusivo, dio negativo. No entendemos bien, como no entendemos un montón de cosas del comportamiento de este virus. Respecto de las conductas individuales, ¿siguen siendo los mismos métodos de prevención o hay algunos nuevos? Digo, el alcohol en gel, el tapabocas, la distancia que vos planteabas. Digo, ¿hay algo más que tengamos que considerar para esta nueva fase? No, siguen siendo siempre los mismos y hay que recordarlos y hay que tenerlos muy presentes. Insisto en esto, insisto en la responsabilidad ciudadana, en lo que es la salud comunitaria, que hoy es más importante que la vacuna. Te llevo a la situación de urgencias. Ustedes y vos completamente mostrábamos reciente un nuevo puesto. ¿Cómo está trabajando ese equipo de urgencias? Digamos, ¿cuándo alguien con COVID tiene que llamar al equipo de urgencias y cuándo no? Perfecto. En realidad, la posibilidad de que llame al equipo de urgencias es siempre de acuerdo a la sintomatología que tiene. Hoy estamos inundados de COVID, pero cualquier malestar que tengas siempre te va a habilitar a vos a llamar a la línea de urgencias. Ya puede ser una urgencia común o un riesgo de vida, de los cuales los canales son distintos. Pero recordando un poco la sintomatología de COVID, que es fiebre por encima de 37,5, tos, dolor de garganta, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea, siempre te va a habilitar, o mejor dicho, debes realizar una consulta. Ahí te va a atender un operador donde hace un primer triage y si calificás para realizar una videoconsulta, serás atendido por un médico del staff a través de una videoconsulta, donde va a validar lo que el operador hizo y ahí activa protocolo COVID. Se te asigna un médico de cabecera virtual que él va a ser el encargado de presentarse y de realizar todo el seguimiento de tu evolución, ya seas un caso confirmado o un caso sospechoso. El seguimiento puede ser 10 días, donde uno tiene el alta epidemiológica, pero si persistís con síntomas, el médico de cabecera virtual en forma remota te va a hacer el seguimiento de toda la evolución. O sea, si alguien en la familia tiene a alguien con COVID, tiene que llamar a su médico de cabecera y a partir de ahí inicia un proceso de seguimiento. En realidad gestiona la llamada de urgencias, el médico de la consulta médica online activa el protocolo y le asigna un médico de cabecera virtual. Y ahí el médico de cabecera virtual se hace cargo del seguimiento de ese caso índice como de toda la familia. Me refiero a que le indica el protocolo a seguir al caso índice y le indica el aislamiento a todos los contactos y convivientes de esa persona. El caso índice presenta síntomas, pero contagió 48 horas previas de la fase sintomática. Esto significa que hay que rastrear a todas las personas que tuvieron en contacto 48 horas antes con ese caso índice. Pues esas personas deben ser aisladas también. Mariano, te llevo a tu especialidad también como pediatra o de pediatría. ¿Qué pasa con los niños y qué pasa con los bebés? Digo, un bebé que no se lo hisopa, pero ¿cuáles son las señales que uno tiene que tener en cuenta para ver si un bebé tiene COVID? Bien, los síntomas son los mismos. Claramente que a menor edad del niño más difícil es de detectarlos, pero bueno, como un padre puede detectar elevación de la temperatura corporal o fiebre, diarrea o vómitos, llanto, irritabilidad. Por suerte, la población pediátrica se ve mucho menos afectado que los adultos. Si ponemos 100 casos de COVID positivos detectados, entre el 15 y el 18% van a ser niños de 19 años hacia abajo. Y la verdad que lo pasan sin ningún problema. La población pediátrica, como los adolescentes y los adultos jóvenes, cursan su COVID en forma leve. O sea, son molestias, mal, pero lo podés pasar sin problemas. Correcto. Y con los adultos mayores, digo, dado el contexto, hablábamos recién de cierta actitud, y lo pongo en mis palabras, irresponsable de adolescentes tardíos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Por qué tienen tanto riesgo? Se sabe que a partir de los 60 años el riesgo aumenta exponencialmente y más aún si tienen alguna enfermedad. Ejemplo, hipertensión, ejemplo, obesidad, ejemplo, diabetes. Sí, son factores de riesgo que aumentan mucho lo que es la morbimortalidad, es decir,
la escala en que se enferma esa persona de COVID o la potencialidad muerte de esa persona. ¿Crees que hoy el aislamiento preventivo por parte de esas personas es otra medida que tendría que activarse? Digo, no me refiero a nivel gobierno, sino puntualmente dentro de la responsabilidad individual. Sin duda, lo que vimos en la primera fase de la ola fue que se contagiaban los adultos y estos contagiaban a la población pediátrica. ¿Qué pasaba con este grupo etario que hoy está floreciendo, que son los adolescentes y los adultos jóvenes? Estaban guardados. Ahora pasa al revés. La población target de estos son los adolescentes y los adultos jóvenes, que son los que van a terminar contagiando a sus padres, pongamos una media de entre 50 o más de 60 años. Ese es el problema. Mariano, hay algunos mitos o realidades que también me gusta profundizar contigo. Por ejemplo, vitamina D, tomar sol, tomar jugo de naranja o cítricos. Todas esas cuestiones para vitamina C también. ¿Previene COVID o es parte de los mitos populares? Es un mito, sin duda. Okay. No hay nada comprobado respecto a eso. Lo que sí tenemos comprobado son las medidas que hablamos desde el inicio de la charla, que son las medidas individuales, las medidas colectivas que podemos tomar para prevenir. Los hábitos saludables, o si tuvieras que decir 5 hábitos saludables que uno tiene que tener en cuenta para prevenir desde tu cotidianeidad, y no me refiero ya al barbijo, sino a estar más saludable como persona, ¿cuáles serían? Perfecto, porque eso hace al bienestar de la persona, ¿sí? Y tiene que ver con lo que son hábitos saludables de alimentación, hábitos saludables de descanso, hábitos saludables de ejercicio, de mantener un peso adecuado. Aumentó mucho el uso o abuso de alcohol o de antidepresivos, ¿sí? O sea, como que la gente recurrió a cosas que habitualmente no consumía, o si consumía alcohol socialmente, aumentó mucho el consumo de alcohol. Entonces hay que apuntar a esos hábitos saludables. ¿Y qué hacemos con la ansiedad? Porque digo, durante también parte de la pandemia y parte del encierro, la gente comió más, engordamos la mayoría. Sí. ¿Qué hacemos con ese control de ansiedad? Es difícil, pero hay que trabajarlo, y eso va a depender de cada persona. Tenés aquel que es más físico y que necesita descargar mediante la actividad física, que claramente es sana, o tenés aquel que es más pensante o que va más por el perfil de la lectura, la música, la meditación. Entonces, desde esos planos yo creo que uno puede lograr un bienestar siempre canalizando a través de ese tipo de acciones. Mariano, muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Era Mariano Allende, tenés todas las respuestas respecto de una fase de la salud, y ahora nos vamos a meter en otra parte que tiene que ver con esto, con tu cerebro.